Buenas noches, jóvenes, ¿cómo están? Me confirman, por favor, si me escuchan. ¿Hola? Buenas noches, si se escucha, ingeniera. Ok, perfecto, gracias. Bueno, muchachos, vamos a seguir entonces con el tema que estábamos viendo. Estábamos viendo acerca de infraestructura de la tecnología de información, es decir, básicamente cómo están conformados lo que son los los departamentos de tecnología de información y principalmente cuáles son los servicios que estos brindan o prácticamente que ellos tienen que dar. Ya vimos que existe lo que es una gobernanza dentro del Departamento de Tecnología de Información y que obviamente esta gobernanza es necesaria precisamente porque se ha visto en los últimos tiempos y la gran importancia que tienen propiamente los departamentos de informática y cómo ellos no solamente ven o dan un servicio como tal, sino que al final son los responsables de que todas las áreas como tal puedan trabajar sin ningún problema con las herramientas tecnológicas que tienen los usuarios y también con las diferentes aplicaciones y tecnología que tiene la empresa como tal. En este sentido, pues vemos de que en cuanto a lo que son los servicios que abarcan, pues ya habíamos visto que está ya plataformas computacionales, tenemos lo que son los servicios de software, los de aplicaciones y las diferentes herramientas que utilizan. Tenemos también los servicios de estándares de TI y tenemos también lo que son las políticas propiamente. Ellos son los que al final son los encargados de estar monitoreando, de estar creando las políticas que son necesarias para poder salvaguardar información y adicionalmente también para poder cuidar la integridad de cada uno de los equipos de cómputo que están bajo el cuidado propiamente del departamento de IT. Hay que recordar algo bien importante, que básicamente todas las computadoras que están instaladas en una empresa, todos los equipos de telecomunicaciones, todo en general tienen directamente que ver con lo que es y administración propiamente de departamento de TI. También tenemos la parte de servicios de telecomunicaciones y los servicios de administración física y los servicios de educación. Recordemos que el departamento como tal debe de tener políticas y brindar un seguimiento apropiado a todos los usuarios en el sentido de estarlos capacitando constantemente sobre el uso de las herramientas tecnológicas, también estarlos capacitando sobre las amenazas que existen, ¿verdad? Y que no pueden desconocer ellos, porque muchas veces, porque los usuarios desconocen estas amenazas, es que suceden problemas como por ejemplo que el usuario abre un correo que no debía de abrir y ese correo, por ejemplo, tiene virus o simple y sencillamente hizo que se encriptara toda la información de la empresa. Entonces, estas situaciones pues no deberían de pasar, pero si nosotros no llevamos ese proceso de capacitación constante de los usuarios, pues puede ocurrir. También la capacitación que se lleva propiamente cuando entra una nueva persona a laborar a la empresa. Recordemos que nosotros somos los responsables al final de brindarles la capacitación a estos usuarios, de poder establecer o facilitar lo que son las normativas y las políticas propiamente del departamento y también las sanciones que pueden haber en el caso de que ellos puedan incumplir alguna de estas políticas. Tenemos también los servicios de gestión de datos. Podríamos decir que este es uno de los servicios más críticos que brinda el Departamento de Tecnología. Simple y sencillamente es uno de los más críticos porque no solamente tiene que salvaguardar información, sino que tiene que tener procesos de recuperación en caso de ser necesarios. Esto incluye también protocolos propiamente de seguridad
para mantener información y cuidar la integridad propiamente de la base de datos, y también incluye lo que es y los protocolos que se tienen que establecer ante un tipo de desastre natural o ante alguna situación que pueda ocurrir y que obviamente se puede haber afectado, que se pueda perder esa información o que llegue a suceder algo propiamente con información. Entonces, se encarga propiamente de los servicios de gestión de datos, también los servicios de gestión propiamente de área de tecnología de información, prácticamente todo lo que son las planeaciones, desarrollos y todo lo que tenga que ver con la parte de infraestructura como tal. Y tenemos también los servicios de investigación y desarrollo de TI. Tal y como vimos, muchachos, obviamente estos servicios... A ver, jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta. Ok. Entonces, estos servicios como tal son fundamentales para mantener la gobernabilidad propiamente de lo que es el Departamento de Tecnología de Información. Y ya vimos la importancia propiamente de este departamento. Por esa razón es que generalmente este departamento es un departamento donde hay bastante personal y donde cada uno de estas personas pues tienen sus actividades y obligaciones bastante delimitadas. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos también, y aparte de lo que es la evolución de infraestructura de la tecnología de información, hemos visto cómo obviamente ha ido evolucionando significativamente. Y lo que antes para nosotros eran, podríamos decir, computadoras que abarcaban toda una habitación, como sucedía con los mainframe, pues vemos como hoy en día tenemos lo que son mini computadoras o tenemos lo que son computadoras portátiles que propiamente pues ha ido evolucionando y aparte de infraestructura como tal de la tecnología, y no solamente evolucionando, sino que también a nivel de capacidad también ha ido evolucionando. Obviamente, la capacidad que teníamos de almacenamiento hace 10, 20 años, pues no es nada similar a la capacidad de almacenamiento que tenemos hoy en día, y obviamente todo es mucho más pequeño, más compacto y tiene mayor capacidad. Tenemos también, aparte de alto grado de centralización, el control total de los programadores y los operadores de sistemas profesionales. Todos los elementos eran de un solo distribuidor, fabricante de hardware y de software. Es decir, recordemos, muchachos, que en un inicio no se manejaba lo que era la descentralización propiamente de todo lo que eran los diferentes servicios de área de infraestructura. Podríamos decir que las personas que trabajaban en el área de tecnología de información eran personas que prácticamente tenían que tener todas las competencias. No había una disgregación como lo que existe hoy en día, es decir, que están los que son los especialistas propiamente en administración de base de datos, que básicamente ese es su fuerte. Si usted lo pone a reparar una computadora, pues no es que no tenga las competencias, pero de repente no tiene la habilidad que puede tener una persona que se esté dedicando o que básicamente esté asignada a ese departamento como tal de soporte técnico. En este sentido, hablábamos de que antes pues teníamos una estructura bastante centralizada, bastante cerrada en lo que era el Departamento de Tecnología de Información, y obviamente eso provocaba que, si bien es cierto, existía un control en cuanto a los programas, en cuanto a lo que eran los diferentes los distribuidores que se tenían y todo lo demás, veíamos de que era algo bien limitado. ¿Qué pasaba, por ejemplo, si se enfermaban estas personas que daban ese servicio? ¿Qué pasaban, por ejemplo, si el jefe se iba de vacaciones? Era un caos total, porque todo estaba totalmente centralizado. Entonces, ustedes veían hace 15 años atrás, y a gente de informática, especialmente los jefes,
que no solamente pues sufrían de bastante estrés, sino que prácticamente vivían esclavizados a su trabajo. Bueno, nosotros siempre hacíamos una broma que decíamos de que al final, pues los que entraban casados al departamento de informática, pues al final salían solteros y bueno, era algo bien complejo, precisamente porque se tenía poca libertad como se tiene hoy en día, que tenemos sistemas distribuidos y que por lo tanto, pues incluso desde nuestras casas nos podemos conectar para poder solucionar algún tipo de problema o monitorear si hay alguna situación atípica, y es mucho más fácil gracias a todos los avances tecnológicos que hemos tenido y aparte de la gestión y de la infraestructura como tal y de la tecnología de información como tal, poder yo manejar que antes. Entonces, eran departamentos donde había no mucho personal, pero el estrés era bastante elevado. Y básicamente era un departamento que no se podía dar el lujo de tener muchas vacaciones, así como los otros departamentos, por las características propiamente del trabajo que ellos realizaban. No es que esas características han cambiado y no es que el trabajo ahora es menor, todo lo contrario. Podríamos decir que ha aumentado incluso lo que son las demandas propiamente en el área de tecnología de información. Y lo que ha variado es que ha existido una evolución de lo que es infraestructura propiamente de la tecnología de información, es decir, ha habido una evolución incluso desde su gobernanza, su organigrama como tal interno de la institución, donde ha sido un departamento que ya tiene bien segmentado lo que son los diferentes servicios que dan, y en base a esos servicios pues tienen el personal con las competencias necesarias para poder brindar las soluciones en tiempo y en forma. Entonces podemos decir que no es que ha cambiado, sino que hasta cierto punto ha habido una evolución en lo que es propiamente la tecnología. No ha cambiado la demanda, seguimos teniendo usuarios bastante exigentes, pero hemos ido evolucionando. Tenemos que en la parte de evolución, bueno, vimos lo que son las computadoras mainframe, que aparecen aproximadamente en 1959, y ya vimos cuáles eran sus características como tal en cuanto a lo que son y administración propiamente de la tecnología de información. Tenemos lo que son las computadoras personales, que más o menos venimos viendo este tipo de equipo a partir de 1981 a la fecha, y es allí donde está la oportunidad de lo que son las operaciones descentralizadas. Hay mucho más herramientas que permiten poder realizar el trabajo de una forma más fácil, más eficiente y eficaz a los usuarios, como herramientas que puedan apoyar estas aplicaciones, tales como Office, podríamos decir. Incluso Lotus tenía mucho que ver con lo que era propiamente lo que era las hojas de cálculo. Y tenemos también programas que en su momento pues ayudaron bastante a que pudiéramos tener lo que hoy en día tenemos gracias a Office, donde tenemos todo integrado, ¿verdad? En cuanto a lo que son las herramientas propiamente de este tipo de gestión de oficina, como ser Word, Excel, PowerPoint, Access, ¿verdad? Y otros venía a ser lo que hoy en día tenemos en Excel, bastante similar. WordPress, pues en algunos equipos pues todavía están, pero venía a ser lo que es prácticamente Word, nada más que bastante rudimentario, podríamos decir. Sin embargo, en su momento, pues fueron herramientas que ayudaron bastante a ir descentralizando el trabajo y que ya no todo dependiera propiamente del área de informática. Tenemos sistemas independientes hasta que la evolución de los sistemas operativos permitió enlazarlos. Es decir, en este escenario tenemos que cada área como tal o áreas operativas tenían su propio sistema. Por ejemplo, los de facturación o el área de facturación tenía un pequeño sistema de facturación. Sin embargo, este no estaba unido de ninguna manera con lo que era el sistema de contabilidad, sino que eran sistemas totalmente apartes, y para el personal de contabilidad poder obtener información de facturación,
pues tenía que esperar a que el jefe de facturación enviara los reportes o imprimiera los reportes sobre la gestión que ellos habían realizado. Entonces era un proceso bastante lento en ese sentido y hasta cierto punto era un poco rudimentario, es decir, había algunas operaciones que se podían hacer a nivel de tecnología, pero se combinaba bastante con las operaciones manuales. Esto quiere decir que buena parte de las actividades aún en esa época se realizaban de forma manual. Tenemos a partir de 1983 también a la fecha lo que es la estructura cliente-servidor, y ya ahí ya no solo estamos hablando de sistemas distribuidos como tal, sino también estamos entrando al término de las conexiones de las computadoras personales, que en este caso son los clientes, con nuestros servidores, obviamente a través de las redes, ¿verdad? Adicionalmente a eso, tenemos características como que el trabajo se divide entre otros dos sistemas. En el caso de cliente y servidor, el cliente es el punto de entrada, el servidor obviamente nos va a generar los procesos, nos va a permitir almacenar los datos y también permite distribuir el trabajo de cómputo entre una serie de máquinas más pequeñas y económicamente que, por ejemplo, las MyFrame, que ocupaban básicamente lo que era un cuarto, en sus inicios prácticamente un cuarto completo. Y tenemos también la aparición de la red Nobel, ¿verdad? Y bueno, que no viene a ser una red, sino que es un sistema operativo como tal, el sistema Nobel, y está el sistema Windows, ¿verdad? En este sentido, propiamente, podemos decir que incluso hasta más o menos el año 2000 todavía era bastante fuerte lo que era la parte de lo que era la red Nobel como tal, ¿verdad? Entonces, obviamente esta compañía, lo que era la compañía de, porque también Nobel venía a ser básicamente, podríamos decir que esta era una compañía cuyos orígenes eran de Estados Unidos, y esta compañía se dedicaba propiamente al software, ¿verdad? También, sin embargo, también sacó como tal lo que básicamente es el sistema operativo, ¿verdad? Y que es el Nobel Newsware, y también lo que es también trabajaba con lo que era Linux como tal, ¿verdad? Y propiamente Windows, pues que ya conocemos todas las generaciones de tanto de sistemas operativos como de servidores, ¿verdad? Propiamente, que ha venido propiamente sacando o generando hasta la fecha. Entonces, en este sentido, muchachos, tenemos que aún así hemos tenido y hemos seguido teniendo evolución. Tenemos propiamente a partir de 1995 más o menos, aunque aquí lo tenemos a partir de 1992, pero realmente podríamos decir que su auge como tal viene más o menos en 1995, y entra lo que es ya no solamente la conexión a nivel de intranet, sino también a nivel de extranet, a través de lo que es el Internet como tal. Entonces ya tenemos un escenario donde las empresas empiezan a utilizar lo que son los protocolos TCP/IP para las redes. También hay enlaces de distintas piezas de hardware y redes pequeñas en una sola red a nivel de empresas. Es decir, ya vemos propiamente los conceptos de la red LAN, que son de área local, y de la red WAN, que son de áreas básicamente extendidas, podríamos decir,
que incluso pues pueden abarcar lo que es de continente a continente. Entonces, dentro de la red WAN como tal, podemos tener ya categoría o podemos tener dentro de esa red lo que es Internet como una categoría propiamente de la red WAN. En este sentido, tenemos que el uso de software para poder enlazar aplicaciones y además de eso, permitir que los datos fluyan entre los procesos de negocio, ¿verdad? Entonces, y tenemos lo que es propiamente la computación en la nube, que podríamos decir que es a partir del 2000. A la fecha, pues ya tenemos lo que es otro concepto propiamente que viene a ayudar muchísimo en lo que es la tecnología de información, que es propiamente la computación en la nube, donde entre sus características tenemos mayores anchos de banda hacia Internet, y esto ha permitido obviamente un impulso en lo que son los avances de una estructura igual cliente-servidor, pero hacia modelos de computación en la nube, donde básicamente ya no necesitamos tener los data center de forma local o en cada una de las empresas, sino que podemos optar por el servicio de outsourcing o por lo que es el almacenamiento propiamente en la nube, e incluso podemos tener nuestros servidores virtualizados sin necesidad de físicamente tener estos equipos y estar, obviamente, no solo cubriendo el costo propiamente del equipo, sino también el mantenimiento, y dentro de ese mantenimiento también están las personas del área de infraestructura que se dedican propiamente a estar brindando todo lo que es el mantenimiento preventivo y correctivo. Entonces, se incrementan bastante los costos cuando los tenemos localmente, estos data centers, y por eso lo que es la computación en la nube ha venido a ser una opción bastante atractiva para los empresarios. Uno, porque no tienen pues ese costo de todo lo que es no solamente el equipo, sino también estar peleando contra lo que es contra lo que son propiamente las nuevas tecnologías. No tienen que estar estresados pensando de que si el equipo que compró es un equipo que realmente cuenta con la escalabilidad necesaria para dentro de 5 años, pues todavía poder seguir usando ese equipo. Entonces, hay muchas situaciones que a nivel de administración propiamente de área de tecnología de información, pues se vuelve bastante crítico. Y por eso es que esta tecnología como tal, pues ha venido a ayudar bastante a liberar un poco toda la carga de pasivos, ¿verdad? Obviamente laboral que se puede tener en todo ese personal que se tiene que tener para la gestión y el mantenimiento propiamente de esa área, y además también ha permitido la flexibilidad de manera de que si tenemos nuestra información en la nube, pues de alguna manera tenemos también esta flexibilidad de podernos conectar siempre y cuando tengamos los permisos y el acceso a esa información desde cualquier parte donde estemos y no necesariamente desde la oficina como tal. Entonces, este modelo de computación en la nube ha venido a ser un tema bastante atractivo, principalmente por eso, por ahorro de costo, y también el acceso que habíamos hablado, el cual podemos incluso también reservar, podemos compartir recursos computacionales a través de una red, y también podemos conectarnos desde cualquier ubicación, que era una de las propiedades que habíamos dicho, y que en la actualidad está en crecimiento de mayor rapidez. Es decir, obviamente no podemos decir que ha sufrido un impacto negativo, sino que lejos de eso, pues ha tenido muy buena acogida, tanto incluso por parte de los gerentes de IT, pues también es una opción, una alternativa que ya ven bastante viable. Por lo tanto, el crecimiento podríamos decir que va a seguir de forma exponencial, y definitivamente pues esto de una u otra manera nos va a permitir el poder
realmente ir evolucionando y ir avanzando con el tiempo de respuesta que tenemos que dar después a nuestros usuarios. Que ese también ha sido otro factor por el cual el modelo de computación en la nube pues ha sido bastante atractivo y seguirá siendo atractivo. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda, jóvenes. No, Todo en orden. Todo bien con estos conceptos, ingeniero. Ok, perfecto. Muy bien. Tenemos entonces algunos impulsores tecnológicos en la evolución de la infraestructura. Uno de ellos fue propiamente la ley de Moore y el poder de los microprocesadores. Podemos ver que en este caso ha habido, si ustedes se fijan, ha ido incrementando significativamente el desempeño como tal. Podemos ver que conforme hemos ido avanzando, cada día nos volvemos, podríamos decir hasta cierto punto, menos tolerantes. Y en este sentido, muchachos, podemos ver que de una u otra manera hemos ido avanzando en el sentido de qué tan rápido queremos el tiempo de respuesta, es decir, qué tan rápido necesitamos que se procese la información como tal. Por esta razón, podemos ver que en este sentido hemos ido avanzando, especialmente porque esta ley de Moore es una ley que permite o indica que cada nuevo chip tendrá el doble de transistores y por lo tanto calcula la capacidad de la generación anterior para el mismo costo de producción. Es decir, gracias a esta ley tenemos más capacidad y a disminución propiamente cuando lo vemos cuando lo vemos físicamente, vemos que un chip es mucho más pequeño que hace 10 años y que tiene más capacidad o tiene doble de capacidad que antes. Esto permite obviamente que las operaciones se realicen de una forma, podríamos decir, más rápida. Podemos decir que esta sencilla regla ha impulsado todo lo que son los avances en las revoluciones tecnológicas durante más de medio siglo y además de eso sigue definiendo los límites cada vez mayores de la tecnología actual. Conforme vamos avanzando, vemos que aparece o sale una nueva computadora y esa computadora pues tiene más capacidad. Esta computadora tiene no solamente una mayor capacidad de almacenamiento, sino también de procesamiento, que es al final el que más nos interesa. Y esto viene a apoyar bastante a lo que vamos. ¿Y qué es a lo que vamos? Pues vamos a lo que es la inteligencia artificial y vamos a lo que es también y lo que es la realidad virtual como tal. Entonces vemos que ante todos estos programas que obviamente requieren más recursos, consumen más recursos y se necesita una velocidad mayor de procesamiento, pues esta es una ley que precisamente ha venido a permitir estos avances a nivel tecnológico, ¿verdad? Entonces, nos ha venido a ayudar bastante en este sentido. Entonces, vemos que otra característica importante que a pesar de que ha ido, si ustedes se fijan en la gráfica, en un inicio, pues obviamente el valor propiamente del precio de los transistores en dólares estadounidenses, pues era mayor.
Es decir, en 1965 comprábamos equipos que eran mucho más caros, pero su potencia y, básicamente de procesamiento era bastante limitado, no solo de procesamiento, sino también de almacenamiento como tal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Conforme hemos ido evolucionando, esto ha ido aumentando la capacidad de procesamiento y ha ido hasta cierto punto disminuyendo el costo, porque hace 20 años, hace 30 años, usted compraba una computadora que no tenía ni a cuarta parte de la capacidad que tenemos hoy en día y costaba incluso lo que tenemos hoy en día con la nueva tecnología. Entonces vemos cómo eso ha ido avanzando significativamente. Tenemos que, en el caso de la ley de Moore y lo que son la nanotecnología, pues vemos cómo básicamente en este sentido también ha venido a bastante, a apoyar bastante lo que son los nanotubos, que es el uso de átomos y moléculas individuales para crear chips de computadora y otros dispositivos que son miles de veces más pequeños, ¿verdad? Aparte de eso, no solamente eso, sino y la capacidad propiamente de ellos como tal. Vemos que los nanotubos son tubos diminutos, cerca de 10,000 veces más delgados que un cabello humano, imagínense ustedes, y consisten en hojas enrolladas de hexágonos de carbono y sus usos potenciales son como cables minúsculos o un dispositivo electrónicos ultra pequeños. Además, son conductores muy poderosos de corriente eléctrica. Entonces, básicamente hemos visto los avances en el sentido de que no solamente tenemos equipos hoy en día más compactos, más pequeños, sino que la capacidad de procesamiento de ellos mismos y la capacidad para el tiempo de respuesta es muchísimo mayor que si lo comparamos décadas atrás. Obviamente, como hemos mencionado anteriormente, esto tiene su sentido. Todo esto ha venido a dar una respuesta a la demanda que tenemos hoy en día. Por eso es que las personas nos hemos vuelto poco tolerantes en el tiempo de espera. Ya no somos tan pacientes como por ejemplo, las personas que hace 15 años utilizaban los equipos de cómputo o que para procesar una información tenían que esperar 1 o 2 horas para que la información se procesara. Hoy incluso hasta para instalar un dispositivo, pues ya no necesitamos ni siquiera tener los drivers, sino que simple y sencillamente los conectamos a nuestro equipo y automáticamente pues este dispositivo se instala, ya vienen integrados todos los componentes necesarios para que sea muchísimo más fácil y lo que es y integración de esta tecnología con los nuevos requerimientos tecnológicos que día a día tenemos. Algo bien importante es que esto también ha venido, aparte de la ley de Moore que acabamos de ver, también otro de los impulsos tecnológicos en la parte de la evolución de la infraestructura como tal ha sido la ley de almacenamiento digital masivo. Y vemos que cada año, pues lejos de ir disminuyendo lo que es el almacenamiento de información, se ha ido duplicando. Sin embargo, a pesar de que hoy en día almacenamos más información que por comparar en 1955, donde obviamente el costo de almacenamiento en ese momento era significativo, básicamente era comprar $1 y se incrementaba de manera exponencial a la vez que la cantidad de almacenamiento digital por cada $1 gastado se duplicaba cada 15 meses en promedio. Es decir que era muchísimo mayor en el sentido de que el costo de almacenamiento como tal, pues hasta cierto punto era un costo alto y era una relación entre un costo alto
por el almacenamiento, pero era poco espacio o poca capacidad de almacenamiento como tal. Es decir, si queríamos tener algún tipo de información que fuera bastante, pues teníamos propiamente que muchas veces tener un montón de espacios de almacenamiento separados para poder almacenar esa información. Yo mismo pasaba, por ejemplo, en los años, podríamos decir, más o menos en 1995, perdón, en 1998, donde todavía trabajaban con lo que era Windows 95, imagínense. Y básicamente para instalar este sistema operativo, pues prácticamente utilizaban una caja, tenían que instalar el sistema y no lo teníamos de una forma compacta, sino que para eso teníamos una caja de disquete. Esta caja de disquete, si no me equivoco, traía 10 disquetes más o menos, y en cada uno pues teníamos que ir almacenando parte de lo que era el sistema operativo. Si uno de esos disquetes se arruinaba, así fuera el último, pues básicamente todo el trabajo que habían realizado quedaba en nada. O una de dos, o conseguía otro sistema operativo o simple y sencillamente el trabajo quedaba botado y tenían que iniciar de nuevo. Entonces, ¿qué sucede? Hoy en día tenemos servidores de almacenamiento en la nube que ofrecen 100 gigabytes o hasta más de almacenamiento por cerca de $1. Entonces vemos cómo definitivamente el costo de almacenamiento de los datos en los años de 1955, pues obviamente no era un costo que era caro, ¿verdad? Almacenar información. Y no solamente es que era caro, sino de que al momento de almacenario era bastante complejo. Y eso era el momento de almacenario. Y cuando usted quería recuperar información, pues era aún más complejo poder recuperar esa información. Y estoy hablando no de 1955, y estoy hablando incluso a inicios de los años 2000, donde si se perdía alguna información o se almacenaba información, eran en cintas, esas cintas que si pasaba algo con esas cintas, igual prácticamente no podía recuperar información. Entonces, eran un costo bastante caro. Si querían acceder a tener más capacidad de almacenamiento, pues era caro. Sin embargo, no podemos comparar, y esto es algo que no se puede comparar entre lo que antes se gastaba por poco almacenamiento a lo que hoy en día gastamos por tener una cantidad considerable de disponibilidad de almacenamiento. Entonces, ¿qué ha pasado con esto? Que ha venido a ayudar a que podamos tener gran capacidad de almacenamiento de nuestra información, ya sea en la nube o en cualquier otro dispositivo, que lo que teníamos antes y que incluso pagábamos prácticamente yo mismo por tener menos de lo que pagamos hoy, que podemos decir que es similar a lo que se pagaba antes, pero tenemos una mayor capacidad, muchísima mayor capacidad. Tenemos también que el futuro del almacenamiento de los discos duros, pues también en este sentido también hemos ido evolucionando. Y las tendencias están experimentando un crecimiento exponencial hasta el punto que a través de un informe publicado por ASTC, hemos podido conocer que para el año 2025 es más que probable poder contar incluso a nivel de usuario con un disco duro de 100 terabytes de capacidad que se imaginan ustedes para un usuario normal, que no estamos hablando de que va a respaldar gran cantidad de información, pero va a tener propiamente esa capacidad como tal. También tenemos que para poder conseguirlo será necesario utilizar tecnología como es el caso de BPMR o el HMR, que permitirán densidades que alcanzarán almacenamientos de hasta 10 terabytes por pulgada cuadrado. Para que podamos realizar las comparaciones en la actualidad, conseguimos almacenamientos de
hasta 1 terabyte por pulgada cuadrada, ¿sí? O 0.86 terabyte por pulgada cuadrada. Entonces, se imaginan la comparación que vamos a tener de aquí a cuánto. Estamos ahorita en el 2020, 5 años más y básicamente vamos a tener una capacidad de almacenamiento incluso superior a la que tenemos hoy en día. En el caso básicamente de la tecnología como tal, vemos cómo todo ha ido evolucionando de una manera que qué es lo que viene en estos momentos. Y algo bien interesante en este sentido, muchachos, es que si bien es cierto, hemos ido evolucionando, realmente no se ha inventado, podríamos decir, algo nuevo como tal, sino que lo que hemos ido haciendo es mejorando, y obviamente con esta mejora hemos ido incrementando lo que necesitamos propiamente para esta nueva generación. Es decir, necesitamos lo que es capacidad de almacenamiento, tiempo de respuesta oportuna, poder tener la garantía de poder almacenar la información, nuestra información, tener disponibilidad de ella en cualquier momento, en cualquier tiempo, y obviamente todas estas características como tal, pues básicamente han venido a hacer de que hemos ido evolucionando en todo lo que compete tanto a lo que es infraestructura, a lo que es propiamente hardware y software, todo lo que tiene que ver directamente con la tecnología, pues hemos tenido una evolución bastante sustancial, y se espera que conforme vayamos avanzando, pues todo va a ir incrementando, y todo apunta a que va a ir incrementando siempre en lo que es la capacidad de almacenamiento y la velocidad de almacenamiento. Vamos a tener equipos muchísimo más veloces, más que todo por la implementación propiamente de lo que es la nanotecnología como tal, donde ya en otros países como tal se está utilizando la nanotecnología incluso en el área médica para poder combatir, por ejemplo, el cáncer. En muchos países lo que hacen es que por medio de la nanotecnología están encapsulando estas células de manera que no va a permitir que sigan creciendo. No sé si hasta aquí, jóvenes, tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿Dudas, muchachos? No, Todo ingeniero. claro. Todo claro, Inge. Ay, muchachos. Bueno, a ver, sí, ¿verdad? Yo iba a comenzar a pasar asistencia para ver quiénes estaban. Bueno, muchachos, entonces vamos a ver. Con ustedes, propiamente con ustedes, ya esta semana como tal, no vamos a tener clases, ¿sí? Porque ya tuvimos ya dos sesiones que teníamos programadas. Y la próxima semana, pues todavía no han mandado el comunicado oficial por parte de la universidad, pero la próxima semana ya, sí, una vez que manden el comunicado, yo ya estaría avisando a ustedes por medio del grupo de WhatsApp, y les estaría avisando sobre si la próxima semana pues vamos a tener el feriado toda la semana. Si es así y pues nos confirman que vamos a tener feriado toda la semana, entonces no veríamos hasta el lunes 9 de noviembre. Esto no implica, jóvenes, que durante la semana de feriado, si dan toda la semana, no implica que no van a tener actividades.
Entonces siempre de repente van a tener actividades, pero lo que vamos a hacer es pues darle bastante tiempo para que ustedes puedan durante la semana pueden ya resolver las actividades, y también les voy a pedir que estén muy pendientes de los recursos, porque es importante que igual vayamos avanzando en ese sentido. Entonces, no sé si hasta ahorita tienen alguna pregunta, alguna duda. De mi parte, solo estar pendiente, me imagino, ¿verdad? Es correcto, solamente estar pendientes, muchachos, y yo les confirmaría, yo espero que en esta semana pues nos manden el comunicado oficial. No sé qué les han dicho los otros docentes, no sé si les han tocado el tema, si la próxima semana es feriado. Bueno, yo he escuchado que del martes en adelante, pero no sé, solo eso, nada concreto. Bueno. Yo también, eso es lo que he andado escuchando, pero igual no he visto el comunicado. Exacto, entonces miren, si en esta semana pues nos envían el comunicado, si van a dar toda la semana o solo los días que corresponden, entonces igual yo ya les estaría avisando. Si no dan toda la semana, pues entonces sí tendríamos videoconferencia el día lunes, ¿ok? Pero si dan toda la semana, pues yo también les estaría avisando, confirmando, y siempre ya voy a pedir que estén pendientes, obviamente, que estén pendientes de los recursos y de la actividad que van a tener, ¿ok? Entonces, no sé, jóvenes, si tienen alguna duda, alguna pregunta, y si no, el día de hoy, pues sí vamos a quedarnos hasta aquí. ¿Dudas, preguntas? ¿Ninguna? Ninguna, No, ingeniero. todo en orden. Ningún ingeniero. Bueno, ok, muchachos. Entonces, jóvenes, y les deseo que, como siempre, que tomen todas las medidas de precaución, cuídense mucho, cuiden a su familia, y si no tienen que salir, pues no salgan. Entonces, incluso en la semana, pues dependiendo de los días que den de feriado, pues igual traten de, en la medida de lo posible, de no salir, y pues si tienen que salir, pues tomen todas las medidas de bioseguridad. ¿Okay? Entonces, estén pendientes, por favor, del WhatsApp, del grupo de WhatsApp, y estén pendientes también de la plataforma. Ok, ingeniera. Feliz Entendido. noche. Feliz noche, jóvenes. Nos vemos mañana los de la PA.